Days Gone, la 11ª entrega de Bend Studio, es un juego que llegó a mis manos como un descubrimiento de una PlayStation Exclusive, que sacudió mi asiento y vibró mi alma con su estilo único de Action Adventure Survival Horror. Desde una perspectiva mecánica y una perspectiva realista, ha sido un juego con una apuesta diferente. Quizás ni siquiera al compararlo con Dead Island o Dead Rising podríamos acercarnos. No hay personajes genéricos o temas absurdos para llegar de un punto A al punto B. Good luck to you, Deacon St. John. Todo tiene un motivo. Por eso el emblemático estilo propio. Luego de completarlo por primera vez, lo entendí. Hay diversas similitudes que dejan en claro una verdad. Days Gone aprovecha la tecnología y narrativa de forma más fluida. Sin embargo, tenemos que aclararlo desde el principio. La intro es muy clara desarrollando un problema. El caos ha llegado. Gritos, disparos y sirenas pueden atestiguarlo. Los que nos acompañan en la aventura serán Deacon, Boozer y Sarah. Hay una plaga arrasando la tierra. Sarah fue atacada por otro humano y está herida. Para ganar tiempo entonces, Boozer abre disparos y también resulta herido. Quedará entonces en Deacon ir con Sarah antes de partir o acompañar a Boozer, quien está solo y muy posiblemente morirá. Todo esto mientras aún son perseguidos por Freakers. Este definitivamente no es una película de Hollywood. Y al pasar este pequeño objetivo y toma de decisiones, ya estoy tirado jugando el gameplay. Comparado con los top titles que ya he jugado, se tiene un estilo muy práctico usando al protagonista. Realmente se vive en sus zapatos desde el principio. Deacon tiene entonces que jugar el doble papel de protector, sabiendo que Sarah no irá sola y estará segura, decidirá que vaya en helicóptero para que la salven. Y así quedarse con su viejo amigo. Se despide de ella y le entrega su anillo. Un dato importante. What did you do? En este punto me sentí como George el Curioso. Estoy encantado. Aparece el título por primera vez, brillante. El verdadero Days Gone comienza. Y te va a dar un buen paseo. Regresamos a lo retro y empecemos con los gráficos. Days Gone es un título en tercera persona, cambiante de mundo abierto, en un entorno viviente, donde existen más áreas accesibles de las que se considera al principio. La visión del juego constantemente camaleónica en un entorno viviente de ciclo día y noche te atrapa con su inmersión. El sistema de visibilidad y transformación luminosa son ambos preciosos de presenciar. El hecho de poder acentuar el cambio de criaturas de día y noche sobre Oregon, sí, el estado de diversos paisajes en bosques, montañas, granjas y playas, que fue mapeado a ubicaciones reales para su desarrollo, dando testimonio de lo anterior. Particularmente es asombroso, en vehículo o a pie, especialmente entrando a cuevas, peñascos, ríos, edificios abandonados, etc. Pero tocaremos eso después. Notablemente, Days Gone juega con una panorámica de entorno muy particular. Existen dos modalidades de visión, la común y The Eagle Eye, que te permite visualizar enemigos, objetos, plantas y animales cercanos, una vez desbloqueada. Objetivamente, el arte y el estilo de juego me recuerda a novelas como I Am Legend o The Terror. Are you ready to do some streaming? En un mundo donde muchos de los juegos te enseñan la mayoría de su inmenso contenido de golpe, Days Gone se suelta a que el jugador lo descubra por sus propias riendas, completar más objetivos tanto de historia principal como de side missions. Comenzar así a ver cada vez más cosas inquietantes será entonces una constante. Ninguna sección se ve afectada, sin embargo, durante el inmenso Oregon Farewell surgen algunos clichés aquí o allá, sin presenciar algún problema mayúsculo. Entonces, ¿cómo se juega este juego? Days Gone funciona en dos sentidos principales, ciclos de día y de noche. Justo después del prólogo continúa sobreviviendo a este mundo en ruinas, recogiendo pieles de animales, items, partes de motor, piezas de explosivos. Todo esto para defenderte. Aquí surge una premisa en un sentido etimológico, económicamente hablando, bajo la sabia utilización de los recursos, siendo un sistema opcional, resultando en beneficios difíciles de ignorar.
No importa cómo, pero se necesita organización. Existen también otros supervivientes que puedes salvar a elección. Estaciones médicas que también mejoran tus habilidades, a la par. Incluso hay cientos de puertas, caminos y ventanas que pueden ser descubiertos por el jugador, pero siempre a la espera de encontrarse sorpresas y, consecuentemente, trofeos. Gotcha, you son of a bitch. No more ambush drifters for you, huh? Bitch. Ahora hablaremos de la motocicleta. Por ahí de 2017, Ben Studio especificó que esta debía ser más allá que un simple vehículo. Tendría que ser, pues, un personaje más, y por ello su nivel de personalización sería vital para enfrentarse a los peligros del salvaje mundo exterior. Al cumplir las misiones del sistema de recompensa nos dará puntos de experiencia progresando la historia, con créditos para así desbloquear nuevas mejoras para Deacon y para la misma motocicleta, siendo entre ambos horquillas, motor, escape, tanque, bolsa de munición, estamina, precisión, salud, reflejos, suspensiones, sentidos, nitro, neumáticos. Solo son un ejemplo de lo anterior. A lo largo del juego conoceremos diferentes grupos o sectas que significativamente se adaptan muy bien a la historia personal de Saint John. Sin embargo, las hordas son el principal antagonista, abominables e inmensos grupos de freakers que dejó la epidemia a su paso. Monstruos que hibernan durante el día e infectan sobrevivientes y animales por igual, en mayor medida durante la noche, cuando cazan. Llegando a ser registrados en foros más de 350 infectados. En retrospectiva, no es imposible terminar con una horda inmensa de esta magnitud, sin haber completado la historia, por supuesto. Sin embargo, una estrategia debe existir para cada encuentro, ya que las hordas son el enemigo más peligroso del juego, sin importar la dificultad. Cabe también subrayar que no se les encuentra en el mismo lugar de noche. Así, acabar con ellas generará experiencia y más trofeos, porque nadie quiere vivir en un mundo sin trofeos. No hay forma de imaginar qué sucederá en el mundo y qué se puede topar uno en el camino. Así radican algunos elementos extra para hacer la travesía más interesante. Tenemos un mapa inmenso, pero aparece en blanco hasta que tú mismo lo vayas a explorar. El mapa solo nos dice en un principio a dónde llegar y dónde te vas a encontrar. Esto puede ser en ocasiones muy lejos entre un punto y otro. Quizás eso fue intencionado. Si eres suficientemente cuidadoso, puedes evitar peleas de día, pero la noche viene. No evitarás el conflicto. Diferentes misiones y con ellas skills que se modifican desde el menú principal. El combate es brutal y es fácil de morir si no se cuenta con estrategia. Hay opciones para mejorar tus armas o comprar nuevas a los campamentos. Los items que no valen la pena, puedes venderlos a un comerciante. Volvemos al círculo donde la recolección es una necesidad centralizada. Quizás ser el más retorcido cleptómano es la clave para sobrevivir. Recolectar no presenta una situación tediosa. Reaparecen los objetos de algunas locaciones. Punto para la comodidad del juego, punto negativo para el realismo del entorno. Algunas veces debe estarse preparado para cazar infectados. Aquí es cuando todo lo recogido vale la pena. Y así, no importando la razón para revisar un objetivo, Days Gone es un gran riesgo igual a gran recompensa.
Este es un juego tenso, donde el diseño sonoro está por encima de las expectativas. Seguramente las primeras noches son tranquilas, pero eso cambia dramáticamente. No hay jumpscares ni momentos de terror absoluto, pero el juego no te lleva de la mano, con excelente ambiente. Es un juego que se traspasa a los fans de horror y supervivencia. Eso hace a la historia lo último de lo que hablaremos. What are you doing? Nothing. Figured you'd get all purdied up before heading in. Oh, yeah, I figured I'd stop in the lodge, have a few beers, and then just stroll into the infirmary. No, man, I'm just sick of it. No, I don't care. I'm just fucking with you. Hey, Deke. Mike said he'd kill you if he ever saw you again. And if he said it... That old man doesn't remember his name half the time. No. Hey, He'll remember. You gotta stay awake. Sin dar spoilers a nadie, la historia de Deacon va de ser un hombre que pierde a su esposa por salvar a un amigo herido. Un hombre que dará su vida por volverla a encontrar en un mundo extensamente infectado y devastado. La mayoría de los personajes irán haciendo su parte, con excelentes actuaciones y lógica argumental. Days Gone no siempre dirá, oye, hiciste esto. Es algo tuyo ver los cambios y descubrir qué fue lo que cambió. El plot por sí mismo está ahí. Hubo momentos donde no sabía cómo progresarlo. Quizás también esto fue intencional, especialmente en las misiones secundarias. Figurativamente hablando, pudo haber sido solo matar infectados o dar balazos por ahí. Pero hay mucha historia y guión de fondo. Es común que hayan varias formas de cumplir los objetivos, misiones y eventos, que se entrelazan entre sí. Quizás esto no es tan claro al principio. Combinado con todo esto, hay posibilidad de ver inspiración en el juego de David Lynch, las novelas Al salir del infierno o The Night of the Living Dead, por supuesto. Voy a hablar del final, el puritito final. Okay. St. John encuentra a su mujer con la milicia. Después de varios intentos, quieren escapar y son interrogados por el coronel Garrett gracias a un junkie llamado Skeezer. El capitán Curry, otro personaje importante en la trama, admite ya haber pensado que el coronel ya se le comenzaba a ir la cuica. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Y nos dejan ir para también él volverse libre. Debemos aquí comenzar a lamernos los bigotes para llegar a este tan esperado final. En ese momento, Sarah se queda con la milicia porque son descubiertos y tienes que regresar por ella. Luego de volver con Iron Mike, nos damos cuenta que el campamento fue atacado por el tal junkie Schizo. Iron Mike fallece en el encuentro. You're gonna need a bigger boat. Tenemos que dar un discurso para luego planear el ataque final de vuelta. Llenamos un camión con combustible junto con Boozer y él mismo se ofrece para manejarlo. Aquí ya nos enseñan cómo otros campamentos también irán a la batalla con nosotros. Partimos al ataque, pero Boozer se estrella con el camión. Así buscamos a todos los demás supervivientes que quedan en el campamento de Garrett para asesinarlos. Encontramos al Junkie Esquizo como el final boss y lo vencemos. Encontramos luego a Garrett en una cinemática y lo vencemos también. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Nos reunimos ante un amanecer con toda nuestra familia en este final, con un nuevo horizonte inmenso, de la mano de nuestra mujer, con miras hacia una nueva vida, comenzando juntos. No me queda más que agradecer. Construyendo mi primer video surgieron muchas dudas sobre el proceso y considero increíble todo el apoyo que he recibido junto con esta inmensa puerta del aprendizaje que acá ya comienza. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Este fue Bastian quien les habla y muchas gracias por el like, la suscribida y quién sabe, también la compartida.